El tercer punto son los Balcanes. Y los Balcanes es el punto geoestratégico que articula Europa con Medio Oriente. Era el antiguo paso de la ruta de la seda, es el paso natural del narcotráfico. Y es por eso que Estados Unidos financia las guerrillas extremistas de la UCK o las guerrillas que nosotros llamamos narcokosovares. Porque Kosovo es el centro o el corazón de la antigua Yugoslavia. Y el cuarto punto es ni más ni menos que el triángulo meridional de América. Por eso que el Plan Colombia es el plan militar de guerra de los Estados Unidos, donde abarca Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. También hay fuentes energéticas y centros para producción del narcotráfico, en este caso de la cocaína, porque somos puente y somos centro de irradiación a nivel internacional. La droga maneja aproximadamente 600.000 millones de dólares al año, que no están precisamente en nuestros bancos ni bajo los colchones de nosotros. Y el consorcio maneja aproximadamente, según dicen cifras, de 4 trillones de dólares. Hablábamos de las empresas que son empresas mercenarias. La empresa DynCorp, MPIRI y Winner Corporation tienen ejércitos mercenarios de 30 y 40 mil hombres sobre las armas, y son las que están empleando especialmente DynCorp, haciendo los bombardeos con esos agentes defoliantes en nuestro país hermano. Carlos Castaño está vinculado a estas corporaciones también. La empresa AES Corporation, la que compró la electricidad de Caracas, es una empresa que nace en Virginia, 1980, con un capital de $500.000. Esa corporación controla todas las plantas termoeléctricas, hidroeléctricas en esa franja intertropical en el mundo. Pasa que ellos compran la electricidad de Caracas para poner un pie aquí bajo el criterio o el esquema de que el Estado iba a privatizar todo el sistema eléctrico nacional. Vamos a pasar. Bueno, la otra empresa petrolera debajo de la Brown es la Oxy, Occidental Petroleum Corporation. La Occidental, el dueño era un norteamericano llamado Armand Hammer. Va a ser el principal financista durante la crisis económica de la Unión Soviética en 1924. Como dueño de la Occidental, es el hombre que va a financiar al Partido Acción Democrática durante muchísimos años. Y por eso cuando viene el proceso de nacionalización, la Occidental es la empresa que demanda al Estado por daños y perjuicios. Porque la nacionalización venía sola en 1983. Al adelantarla a Carlos Andrés, el Estado tuvo que pagar por daños y perjuicios inversiones que esta gente ni siquiera había renovado, porque son plantas muy antiguas. Es el hombre que es el jefe de la familia Brosman hasta su muerte, que lo reemplaza en el Congreso Sionista Mundial. La Occidental es la que tiene las principales concesiones petroleras en los llanos del Casanare y tiene una importante participación en los convenios operativos firmados por Luis Justi cuando era presidente de PDVSA. Y esa empresa, todas esas empresas están en esos 4 puntos presentes. Vamos a pasar a la otra. Eso es lo que yo les decía, ellos dividieron el mundo. Y vemos el caso de Argentina, por eso que hablamos de una zona en absorción, porque Menem acabó con el Estado Nacional. Y Argentina hoy se ve que no tiene capital y vemos los problemas que está viviendo Argentina, que siendo el país más desarrollado del continente junto con Brasil, el país más rico, uno de los países más ricos del mundo, ahora es en día el país más pobre. Y el Estado se quedó sin capacidad de respuesta para atender los graves problemas sociales. Entonces, familias de clase media, media alta, están en la pobreza, en la indigencia y pasando hambre hoy en día. Y eso lo deben seguramente los que están en las universidades cuando hacen intercambio internacional, conocerán homólogos argentinos que los vieron un tiempo antes de la crisis y los ven ahora y van a ver que esa gente ha cambiado, ha evolucionado también bajo otro esquema. De ahí se forma alrededor de Venezuela lo que se llama un centro de presión dominante, ese círculo que ustedes ven ahí, que se traduce en lo siguiente. Eso que ven ustedes ahí se llaman vectores geopolíticos y son 4 vectores principales. De la administración Bush, de la administración Aznar, de la administración británica de Blair y del gobierno de Israel. Es el principal vector. La intención de ellos es convertir a Israel
en una potencia regional para controlar Medio Oriente desde su posición dentro de lo que es la franja intertropical. Por eso que Venezuela, y lo decía el Libertador en su carta a Jamaica, que Venezuela va a estar atada con el mundo islámico y con China. Y es por eso es que el destino de Irak, el destino de los países en el Medio Oriente se está jugando en Venezuela, como se jugó en otras oportunidades. Y por eso que lo que hay que tratar es de desarticular esos vectores geopolíticos. Y es por eso que vemos que la comunidad judía en Venezuela, 100% comprometida con el proceso de golpe de Estado, al fin y al cabo ellos dominan los centros grandes comerciales, parte del mercado financiero, ¿verdad? Y parte también de la industria de entretenimiento, como son las grandes cadenas cinematográficas del país. Y son los servicios de inteligencia que actúan el 11 de abril. Recuerdo que estando en Palacio Blanco, actuaron los servicios de inteligencia de estas naciones. Los israelitas son expertos en el tiro, en los tiradores y francotiradores, que fueron los que nosotros vimos en los ejercicios que se hicieron, o las actividades que hicieron el 11 de abril. Uno de los primeros muertos cae en Palacio Blanco, es un muchacho que trabajaba en personal como pasante, al lado precisamente del diputado Francisco Ameliá, que estaba en la grama viendo el problema. Y así sucesivamente fueron disparándole a la gente, porque frente al Palacio de Miraflores se había concentrado a las personas, había una tarima amarilla, y los tiradores se metieron en medio de la gente con silenciadores a empezar a dispararle. Eso es lo que no han contado los medios. Los medios lo que les muestran a ustedes lo de Puente Llaguno y francotiradores supuestamente en los hoteles, pero en medio de la manifestación a favor del presidente estaban los tiradores con silenciadores. En menos de una hora hirieron más de 34 personas que entraban por la puerta del Palacio Blanco y había que evacuarlas en motos y en camionetas, porque el alcalde metropolitano, que normalmente mandaba ambulancias, no mandó sino pedroles estartalados. En la noche fueron agarrados 4 francotiradores. Uno de ellos la gente lo volvió papilla, mató a una niña de 10 años. El otro bajo la tarima pretendió dispararle a Iris Valera. La gente lo agarró, lo iba a destrozar también, y Iris Valera le salva la vida y lo monta en la tarima. Esos 3 individuos los tuve yo bajo mi responsabilidad y los pasamos por los túneles al otro lado para que pudieran salir a la televisión esa noche y aparecieran ante el mundo de que ahí estaban parte de los francotiradores, elementos de la policía del estado Miranda, junto con de la policía de Leopoldo López y la policía de Baruta, que se habían intercambiado inclusive las credenciales, y cargaban credenciales que decían que eran perro calentero. Después del golpe nunca más volvimos a ver a estos individuos. El otro asunto es la presencia de la OTAN en el Caribe. Acuérdense que Venezuela tiene límites, fronteras con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, Países Bajos y los países caribeños. Pero a raíz de la transformación de la OTAN en 1999 cambió su misión, y para atender todo el hemisferio norte de esa franja sobre las zonas intertropicales crearon una gran fuerza militar que es la conversión de la OTAN en una fuerza de intervención. Pero todos esos puntos azules son bases de la OTAN en el Caribe, y ellos no actúan solos, las maniobras las hacen en forma conjunta. De ahí que sale en un periódico de estos norteamericanos, decía: el generalísimo El Bucho recibe las nuevas o informaciones del fallido golpe de Estado en Venezuela. Eso salió publicado después del 13. ¿Cuántas veces le he dicho yo a estos idiotas que no deben despedir al Tribunal Supremo de Justicia antes de haberse instalado? Entonces, ¿qué representa Venezuela realmente en este problema? Vamos a ver, anterior. Los factores del poder internacional, impulsores del globalismo y de la desaparición del Estado-Nación como actor internacional, califican el proceso venezolano de grave amenaza a su interés, por cuanto el concepto del Estado Nacional Bolivariano contradice la tesis del globalismo, fortalece la identidad nacional y la autarquía en el marco de la integración justa y equilibrada dentro del principio geopolítico de la unidad, formulado por el libertador Simón Bolívar, uno de los principales artífices de nuestra dimensión histórica y nuestra nacionalidad. Ya hablamos de los 4 escenarios, ya hablamos de esa guerra de cuarta generación, que es la que está envolviendo todo el proceso. Y por eso que conseguimos la maniobra de la oposición. Ellos montan 2 vectores a través de esta llamada coordinadora democrática, que es coordinadora del terror, porque ellos han violentado
Acuérdense que hubo las Torres Gemelas, hubo unos acuerdos, resoluciones de las Naciones Unidas y la OEA que obligan a los países a tomar medidas en contra del terrorismo, son obligantes. Y establecen 13 convenciones internacionales. La coordinadora con el paro petrolero han violentado ya 6, por lo tanto pueden ser juzgados internacionalmente como organizaciones terroristas. Una de ellas es una convención que habla sobre la protección o las personas protegidas internacionalmente. Y esa convención habla y explica directamente, dice que son protegidos internacionalmente cualquier jefe de Estado legítimamente establecido dentro de un contexto constitucional. Solamente ya por ahí la dejo uno. Ellos pretenden crear un clima, ya el mundo lo sabe porque lo hemos vivido, eso está montado antes del paro, es crear una crisis artificial, una escasez de recursos, y tenían 2 vectores preparados adicionalmente, una maniobra externa, con PDVSA y las Fuerzas Armadas. El problema es que ellos habían planteado un conjunto de operaciones que, puedo decirlo aquí, su fracaso radica en que no convergen, sino paralelas, y pretenden hacerlas converger ahorita precisamente con el referendo consultivo. Y es por eso que ellos emplean a PDVSA, y es por eso que se produce dentro de esta guerra, la guerra es la articulación desde el punto de vista militar de batallas. Una guerra puede tener una o muchas batallas, hay una batalla decisiva y otras no, y combates también. Dentro de la batalla, de la guerra en Venezuela, la batalla energética por el petróleo es una de ellas. La otra es la financiera del sistema económico. Y es algo que es interesante y los analistas internacionales lo han llegado a ver. La batalla ahorita de PDVSA es entre 2 organizaciones. Es por eso que ustedes ven el ataque a la Fuerza Armada, los llamados a desobediencia de la Fuerza Armada, pero también ven a los generales, a las tropas y a los soldados llevando combustible a donde tienen que llevarlo, garantizando que la operación y funcionamiento de la empresa vaya adelante. Y es por ello que hablan de fracaso y nos damos cuenta que más de la mitad de las personas en PDVSA están sobrando. Cuando uno va a los edificios de la campiña están casi vacíos. Entonces quiere decir que no hacían falta esa gente aquí. Ellos lo que pretenden es restituir al viejo régimen. Y por eso tiran estas 2 líneas paralelas externas para generar violencia selectiva y o generalizada a fin de deslegitimar al gobierno por una parte para justificar un golpe de Estado con apoyo internacional de la Organización de Naciones Unidas y de Estados americanos. Pero no han podido, y Dios mediante no van a poder tampoco. La próxima batalla que vamos a ver, y estamos viendo ya sus esbozos, es por el control. PDVSA es la fortaleza del país, por eso que llaman el fuerte. Y entonces, quien controla PDVSA actualmente es principalmente el presidente de la República y el alto mando militar de las Fuerzas Armadas. Y se ha pretendido dejar gente en sus cargos, pero ni el presidente ni la Fuerza Armada están dispuestos a calarse otra vez otra batalla por PDVSA en esas condiciones. Y no es aceptable que esa gente vaya a ser reenganchada, ni va a ser reenganchada tampoco. La próxima batalla es por el control de la fortaleza del sistema financiero, que no es otra cosa que el Banco Central de Venezuela. Y es por eso que están viendo ustedes cómo medianamente comienza a tocarse la crisis de los bancos. Y es por eso que los bancos pretenden secuestrar la economía del Estado. Porque ¿qué es lo que hizo la maniobra de la oposición? La oposición secuestró a un país completo y le puso en la sien al país una pistola para decirle al presidente: o renuncia o matamos a la gente. Esos son los venezolanos que tenemos. Y así fue en la guerra de independencia. Las tropas realistas eran del propio Venezuela, no eran españoles en su mayor parte. Estamos en una segunda guerra de independencia, porque la guerra de independencia quedó frenada a partir de 1830 y el pueblo de Venezuela lo retoma a partir de 1999.